pero Dios nos habla de diferentes formas. Hay veces con comentarios de personas que ni conocemos, pero Dios está ministrándonos. Lo que pasa es que nosotros hacemos como orejas de pescado, ¿verdad? No oímos, pero la realidad no es esa. La realidad que Dios nos ha dado como ayuda idónea del hombre para el hogar, pero también como ayuda idónea a la iglesia para su ministerio, para su obra, para que lo glorifiquemos, para que el ministerio crezca. Y cada vez nuestro pastor y tantos pastores dicen, allá nos van a tomar cuenta y nos van a decir qué hicimos. Y vamos a decir, pues yo no vi a nadie desnudo para darle ropa, pues yo no vi a nadie necesitado para darle de comer. Pero no nos está pidiendo Dios solo que lo hagamos con cosas físicas, sino que también con cosas espirituales. Hay veces como mujeres o como hombres necesitamos que alguien al menos nos oiga y nos diga, voy a orar por usted. Pero no nos tomamos el tiempo. Nos tomamos el tiempo para una Coca-Cola, nos tomamos el tiempo para ir a esto, lo otro, y cuando venimos a sentir el día se ha terminado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 3:28. Disculpen. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios añada, que Dios nos use, que Dios abra nuestro corazón para poder fluir, para poder entender, para poder glorificar y sobre todo para servirle, y que esta obra que es del pastor Neri crezca, no para la gloria del pastor, sino que para la gloria de Dios, que esta comunidad de Pacoima podamos ser ese puntito donde están las aguas vivas, y que la comunidad de aquí cerca como los de lejos puedan saber que aquí hay un lugar de reposo porque está Dios y su presencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Leemos la palabra y dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? ¿No los oigo? Entonces esto no dice el hombre, no dice el joven, no dice el niño, sino que dice, entonces en esa parte entramos las mujeres. Y los otros temas pues los van a compartir mis hermanas, pero yo en el área de la iglesia, como les decía, desde Génesis vemos ministrando a María cuando pasaron Moisés y a Aarón ministrando la alabanza. Ya les había hablado de Débora, que profetizaba, y en un momento, a pesar de que era mal visto, porque las mujeres no tenían ni el poder ni el dominio, sino que al contrario, si una mujer, yo no estoy casada, pero digamos estuviera mi esposo en aquellos tiempos, y mi esposo está acá, y yo me pongo a hablar y él acá, pues en aquellos tiempos era faltarle al respeto a él, faltarle la autoridad a él, y también no era bien visto para todo, pero era la época de aquel momento. En esta época nosotros vemos mujeres primeras ministras, hoy tenemos a Hillary Clinton acá, aunque no sería la primera mujer a nivel del mundo que estaría en la presidencia, pero sí a nivel de este país. Pero así vemos cómo la mujer ha ido mejorando el rol en muchas áreas. Entonces no nos podemos decir, no puedo, no tengo el talento, no tengo los dones. Todo eso se logra a través de esa comunión que tenemos que tener con Dios, la lectura bíblica, como nos recalca cada momento el pastor, que así como tenemos 5 minutos para ver la novela o para platicar de cómo va la película o
para ver qué es lo que hizo la vecina o dejó de hacer, pues esos 5 minutos los podemos aprovechar alimentándonos de la palabra, porque es ahí, en la palabra, que es la escritura, donde nosotros vamos a poder discernir qué Dios quiere en nuestras vidas y qué quiere que nosotros hagamos. Tenemos en Timoteo, solo se las voy a mencionar para que ustedes puedan buscarlo, no digan esta hermana vino a hablar y a ver de dónde. En Timoteo, que habla de que las mujeres tienen que estar sujetas, pero es una cuestión de orden, de enfoque de orden en el hogar, porque acordémonos que así como hay mujeres sujetas en el hogar, mujeres sujetas en su trabajo, mujeres sujetas en la iglesia, habemos otras que somos todo lo contrario, somos un estereotipo sacado de razón y nos vamos a los límites, pero Dios lo que está hablando en esta es del orden. También en 1 Corintios, no sé si le di en 1 Timoteo 2, 11, 12 y en 1 Corintios 14, 34 nos está hablando de que debemos mantener el orden, pero el orden en la congregación, que no podemos hablar unos y otros, porque hay veces, el pastor ha dicho acá, no interrumpamos al hermano que está escuchando la palabra, porque cuando nos ponemos a secretear o nos ponemos a estar viendo a la persona que estamos a la par, lo que hacemos es interrumpir al que está atrás, porque en vez de prestar atención la vista es muy curiosa y nos quedamos viendo cuestiones que nos roban ese momento que Dios va a ministrar nuestras vidas. Entonces tenemos que Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él ha tomado diferentes tipos de mujeres para la obra de Dios, para ministrar, para trabajar por los bienes de la iglesia, para trabajar por los pobres, para ministrar a los necesitados, porque nosotros a veces decimos, pero ¿en qué ayudo? Y yo he oído en muchas ocasiones a la hermana Minta pedir ayuda para escuela bíblica. Es cierto, es algo, como les digo, yo para hablar a más de 500 personas nunca me ha temblado nada, pero hablar de Dios cuesta, realmente cuesta. El ir a la clase el día miércoles vengo y tomo la idea de un lado y la tomo de otra y luego vengo y hago otra cosa diferente a lo que he tomado porque es lo que Dios quiere que hagamos. Es algo que en lo personal a mí me fluye. Es una habilidad para enseñar la mía que lo puedo hacer con ojos cerrados, pero en cuestiones seculares, sin faltar respeto, pero ya cuando es con la Biblia, pues me tiemblan las canillas. Pero eso no significa de que no lo podemos hacer. Ministerios aquí hay muchos. Tenemos el ministerio de pan y chocolate, tenemos el de cunas, el de ganar almas, o hay veces vemos a hermanos, a hermanas que necesitan ser oídas, necesitan tener tiempo de oración y podemos abrir esos tipos de ministerio. Somos prácticamente una iglesia joven, a pesar de que yo tengo prácticamente 2 años de estar acá en la congregación. El tipo de trabajo me hace no estar los fines de semana, pero cuando yo descanso, para acá me vengo. Pero no significa que nosotros pongamos pero para no hacer la obra de Dios como Él quiere. Si nosotros nos dejamos ministrar, si nosotros nos dejamos que Él fluya en nuestras vidas, realmente Él nos va a usar. Solo quiere, así como cuando Él dice, estoy a la puerta y llamo. Él ahí está y nos está llamando, y yo sé que más de alguna siente lo que estoy diciendo, no porque lo estoy diciendo yo, sino que realmente sentimos que Dios nos llama, sentimos que Dios está tocando nuestras vidas, pero lo más fácil es que yo mejor no me involucro porque es mucha responsabilidad. Mejor no le digo a la hermana que sí porque, híjole, ese tiempo podría ir a tomarme un café, podría ir a ver una película, podría ir al mall. Ese tiempo es mi tiempo de descanso, porque acá es un país muy absorbente, acá es un país
que cuando venimos a sentir el tiempo se ha ido. Acá tengo un hermano menor que vive en Pandel y a pesar que el teléfono no nos limita, le digo, si no lo hago en el momentito que me acuerdo, se me ve el tiempo y no lo hago. Y así es este país para todo. En cambio, en nuestros países pues tenemos un rato al llegar la tarde para poder descansar, relajarnos un poco, como que es más relajante nuestra vida en nuestros países. Pero acá es un afán de una cosa, de otra y de otra, pero no significa que nosotros no podemos involucrarnos en sí. Vamos a buscar Hechos 9:36. En Hechos 9:36, el título dice, Dorcas es resucitada. Imagínense. Vamos a leer este versículo y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer murió, y ustedes pueden leerlo todo el capítulo para poder ver en sí todo el contexto que está hablando. Y Pedro la resucitó, pero ¿por qué creen que la resucitó? Por el trabajo que ella hacía a la comunidad, por el trabajo que ella estaba involucrada. Fue la primer diaconisa en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos decir, no hay un ministerio para mí. Y esas obras de caridad, esas obras que las hacemos desprendidamente, no para que me vea la hermana Claudia o me vea la hermana Silvia, no, ni para que me vea Dios, sino que es algo que tenemos que hacer desprendidamente para agradar. Y como dice el pastor, no acumulemos tesoros acá, porque el afán de trabajar, de tener hasta 3 trabajos, sí acumulamos dinero, pero nos enfermamos, nos fatigamos. Y todo eso va a quedar acá el día que muramos. Pero cuando estemos allá en el cielo y Dios nos pregunte, ¿tuve sed y no me diste de tomar agua? Nosotros digamos, sí, tuve tiempo para dar agua. Al sediento de la palabra, al sediento del querer conocer de Dios, pero su corazón está tan endurecido, que hay veces nosotros a algún compañero le hablamos y se hace, que los cristianos acá, más cuando no damos el ejemplo, como dice el pastor, nos tienen como personas raras, pero si seguimos insistiendo, ministramos en la vida de ese compañero de trabajo y vamos abriendo ese corazón, ahí estamos dando agua al sediento. No solo tenemos que ser cristianos acá en la iglesia y el momento que estamos acá, sino que tenemos que ser cristianos y llevar los ministerios, como dice la Biblia, ir y predicar a todas las naciones. Ese todo significa todas las personas que están alrededor de nosotros. Ya de ahí vemos en Dorcas el servicio que tuvo y que de tan servicial que era, que hasta Pedro, el discípulo, la resucitó. Ya de ahí tenemos a Ana, podemos buscarlo en Lucas 2:36. ¿Ya lo tenemos? Dice, estaba también ahí Ana. ¿Y qué dice que era Ana? Profetiza. Entonces podemos también estar involucrados en el ministerio de la profecía. No en aquella profecía de hablar cosas que no sabemos si van a pasar, pero sí en la profecía de orar y estar ayunando y estar leyendo la Biblia, porque acá es donde Dios nos va a instruir. Profetizaba, hija de Samuel,
de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Significa que ella fue casada y vivió solo 7 años con su marido, y en este tiempo ella había quedado viuda. Y en vez de quedarse en la casa viendo que hay que hacer el pan, que hay que lavar la ropa, ella ministraba. Ella era fiel en la obra del Señor. Ya de ahí podemos buscar a Tito. Tito 2, versículo 2. Y el capítulo del 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reservadas en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemia. Son tipos que nosotros tenemos que tener, o formas que tenemos que tener para poder ministrar, porque no es necesario hablar como dice el pastor, como dice la Biblia, sino que cuando predicamos con nuestro ejemplo, entonces ayudamos más que diciendo 1000 palabras bonitas y actuando de forma indecorosa. Espero que algo de esto nos quede sujetos en nuestro corazón para poder involucrarnos en la iglesia, para poder servirle a Dios y para hacer que esta iglesia crezca más en el calor y en el amor de Cristo. Vamos a dejar a la hermana Silvia. Oh, disculpe. Gracias, hermana. La gloria sea para el Señor. Vamos a seguir, porque qué lindo ministerio el que el Señor nos ha dado, ¿verdad? De poder ministrar, de poder ver necesidad en aquel. Eso viene de Dios. Eso solamente con los ojos del Señor lo podemos